bienvenidos al canal de streaming de San Luis en Foco. Es un canal donde trataremos diferentes temáticas como información, cultura, economía, sociedad en general. En este ciclo lo llamaremos Visiones. Es un ciclo de entrevistas donde tendremos diferentes invitados que darán sus diferentes visiones de vida, de la política, de economía y la cultura. Mi nombre es Analía Fredes y hoy en Visiones tenemos invitado a José Pepe Samper. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Analía. Él es abogado que ejerce hace 40 años su profesión acá en la provincia de San Luis, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, y contanos un poco, Pepe, cómo fue ingresar a la Universidad Nacional de Córdoba, por qué elegiste la educación pública en ese entonces. Bueno, ingresé a esa universidad por elección, ya que había hecho también los cursos de ingreso en la Universidad Católica, que era privada, de Córdoba. Pero en la universidad pública estaban los profesores más prestigiosos y a su vez eran los juristas, los que habían escrito sobre el derecho, y por lo tanto, también por mi formación ideológica, opté por lo público, porque consideré que en definitiva era el ámbito más adecuado para que yo pudiera desarrollarme como persona y adquirir los conocimientos que me pudieran ser útiles para el futuro. Bueno, y durante esos años, que aparte de... durante la universidad, en abogacía hay que estudiar y leer muchas cosas, ¿no? Y yo a raíz de eso siempre criticaba la información que se nos daba, porque se basaba en la acumulación en la memoria, la enseñanza enciclopedista. Y yo consideraba que un profesor lo fundamental que debe darle a sus alumnos es motivación. En definitiva, interesarlos por su materia, para que conozcan, por supuesto, lo que él enseña, pero fundamentalmente tiene que ir más allá el profesor y interesarlo a todo alumno por, en el futuro, profundizar lo que él enseña, ¿no? A través de otros libros, de tratados, o dedicarse, algunos dedican hasta su vida, cuando encontraron un profesor que realmente los motivó, dedican su vida a lo que ese profesor les enseñó. Y aún así, mi vocación, mi pasión, no era el derecho, ni lo es, nunca lo fue, sino que era lo político, lo social, en el sentido de que estábamos en pleno proceso de la dictadura y lo que estaba sucediendo en el país, yo lo había vivido en mi casa, en mi hogar. Mi padre hacía política y por lo tanto yo escuchaba las conversaciones que se daban en el living de mi casa, donde concurrían dirigentes de distintos partidos a veces, no solo del justicialismo, del peronismo, sino de la democracia cristiana, que en un momento él estuvo en la democracia cristiana. Y también venían dirigentes radicales, sacerdotes, como podría ser el padre Rezano, el padre Beltrán, que era más bien de la teología de la liberación, donde no usaban sotana, y gente de la universidad, porque ese mismo padre era también el padre de los universitarios. Y en las universidades había en general un clima orientado hacia lo que en su momento se llamaba la tendencia, y después se llamó montonero, pero la tendencia nunca llegó al uso de las armas, ¿no? Montonero sí, pero aquí en San Luis prácticamente no se llegó a ese extremo, sino simplemente en participar de alguna forma de la ideología de ellos, pero sin recurrir a la violencia, ¿no? Entonces, ese mundo también lo viví politizado, ¿no? La Argentina estaba muy politizada, ¿no? Y eso me hizo que en la universidad me interesara
a raíz de que estábamos en el proceso, y había también dentro de los militares crisis, ¿no? Estaba en ese entonces Videla como presidente, ¿no? Se produce también una crisis por razones económicas con Martínez de Oz, que había iniciado el proceso liberal de derecha entreguista, que fue continuado después por Menem, ¿no? Las 4M, como habla Carlos Heller, continuado por Menem, después por Macri y ahora por Milei. Sí. Yo lo escuché personalmente a Martínez de Oz decir que muchas de las cosas él no lo pudo hacer porque, por un lado, había un sector de los militares que no estaba de acuerdo con la política liberal de entrega de muchos de los recursos y privatizaciones que, en definitiva, él pretendía hacerlas, pero no podía. Y también por el hecho de que estaba un gobierno de facto. Y si hubiéramos estado en una democracia, sí hubiera sido posible. Por eso cuando llega Menem, y tiene el apoyo después de la ciudadanía, ¿no? Llega por elecciones, por supuesto, sí. Y apoyo del Congreso también, ¿por qué no decirlo, no? Puede realizar muchas de las cosas que no pudo hacer Martínez de Oz. Y volviendo a la universidad, ¿no? Sí. Yo dedicaba de 8 horas, leía por lo menos, ¿no? Sin exagerar, de las cuales fácil, 6 eran a temas económicos, de política, y temas sindicales. Me llamó muchísimo la atención del sindicalismo, ¿no? La fuerza de los sindicatos, y vi que en el sindicalismo la necesidad que tienen los trabajadores de canalizar a través de las asociaciones gremiales sus reclamos, porque de lo contrario carecen de fuerza y los patrones, que son poderosos, le fijan los salarios y hacen con ellos lo que quieran. A su vez, el sindicalismo había tenido una función en nuestra Argentina social muy importante, porque no es solo el sindicalismo que reclama salarios, sino también era un sindicalismo que participaba, tenía sus hoteles en Mar del Plata, sus obras sociales, llevaba a los hijos de los trabajadores de vacaciones, los mismos afiliados al sindicato se iban de vacaciones, y también tenía formaciones culturales, ¿no? Daban en definitiva prestigiosos juristas charlas, conversaciones sobre lo que es el derecho laboral, ¿no? Cómo es el derecho en otra parte del mundo, y bueno, eso fue consumiendo, ¿no? La mayor parte de mi tiempo. Sí, cuando tenía que rendir, sí me abocaba a estudiar las materias, porque en definitiva, como a mí me gustaba vagar, yo decía que tengo que estudiar, todas las semanas me rendía materia. Y si yo era reprobado, tenía que volver a estudiar. Y a mí me gustaba, en ese entonces, vagar en una forma así, pero hacer otras cosas que no sea rendir materias de derecho, que no era mi pasión, ¿no? Y sí, participar en actividades políticas e incluso charlas de diversos dirigentes que iban a Córdoba. Participaba en reuniones de la juventud peronista, integraba Intransigencia y Movilización, que decidió apoyar de la Sota, y una de las dirigentes que fue, me acuerdo perfecto, en un hotel que estaba, me acuerdo en este momento, en la esquina de la plaza principal, frente a lo que es el Cabildo, fue Patricia Bullrich, que era una dirigente de la JP Capital, más bien una JP de tipo revolucionario, ¿no? La misma que está ahora de ministra, sí. Que pasó por todos los partidos, ¿no? Y bueno, después ya viene mi otra etapa, ya cuando regreso acá a San Luis, y en San Luis pretendo hacer lo mismo, pero formando una agrupación que fue, en definitiva, apoyada por todos los sectores de la juventud, que no era el oficialismo, que en ese entonces estaba Adolfo, Miriam Agúndez y Alberto Rodríguez-Ana. Sí, recibí apoyo de Horacio Britos, que era el presidente del partido, de Leandro de Entre Ruiz, que era de los doctrinarios, de Intransigencia y Movilización, como en ese entonces estaba Daniel Sosa, Luis Ortiz,
Gerardo era socio del presidente, donde funciona el CERU, era la sede, donde funciona el CERU, gente de unidades básicas, yo me acuerdo de los hermanos Holguín, del Rawson, pero había otras unidades básicas que también me apoyaban, otra que estaba por Centenario, después una señora Quiroga también muy conocida, que vivía por la calle Sucre, que ahora se llama Presidente Perón, también, bueno, nos apoyaba sectores de la lista naranja, como los hermanos Velasco, Cid, otro de los dirigentes. También estaba Constanzo, me acuerdo que después terminó siendo periodista TN en Mendoza, ¿no? Alejandro Constanzo. Y bueno, pretendíamos simplemente nosotros elegir nuestro camino de militancia y no ser el chepibe que pretendía el oficialismo, que de esa forma se llamó, que eran los jóvenes que estaban en ese entonces con el partido. No tuve éxito en mi gestión porque realmente el poder del gobierno y del partido que se fusionaban era muy grande y a su vez yo recién me inicié en la profesión y tuve que emprender el trabajo, ¿no? El trabajo, darle prioridad a eso y dejar la lucha para después, ¿no? Y bueno, y ahí terminó mi función o mis actividades políticas en San Luis, ¿no? Bien, mientras tanto vos estabas ejerciendo hacía poco tu profesión de abogado. Claro, tenía que dedicarme porque tenía familia, 2 hijos y bueno, y no volví hasta que después yo seguía siempre con mi actividad y mi pasión, que es el ciclismo, que yo creo que empecé en el año 77, me enamoré de la bicicleta y yo creo que es el único amor que me perduró toda la vida, ¿no? He tenido muchos amores, pero después por distintos motivos, de los cuales me hago cargo, ¿no? Se fueron, ¿no? Pero la bicicleta no. Hasta que formo un club en el 2005, en el 2010 soy elegido presidente de la federación con el apoyo de todos los clubes y era una época donde en la que yo asumí había mucho conflicto, pero todos de alguna forma buscaron canalizar a través de mi gestión y limar las diferencias que tenían y hacer grandes carreras, ¿no? La primera Gran Fondo la hicimos nosotros, ¿no? Una carrera que se hace en el país muy importante, que ahora se hace de San Martín hasta Villa de Angostura, ¿no? O Bariloche, ¿no? Sí. Donde van ciclistas muy importantes, pero acá vinieron también ciclistas muy importantes y la primera carrera participaron 594, ¿no? Recibimos siempre el apoyo de Alberto Rodríguez, ¿no? Y después tanto para el Tour de San Luis como para el Tour femenino, que en ese entonces a Alberto lo acompañaba Delfina Frers, era muy defensora de la participación de las mujeres, ¿no? Incluso en los premios, no podía haber diferencias, si había una carrera y una premiación, tenía el primero de la categoría elite, de los mejores corredores, tenía que tener el mismo monto de premio que la primera de las mujeres, ¿no? En ese sentido era muy defensora de la mujer. Sí, de la igualdad. Y de la igualdad, Sí. ¿no? Era la prioridad para ella, ¿no? Y me parece bien, ¿no? De hecho, las mujeres, a mi criterio, están demostrando su capacidad y han ido avanzando en muchísimos sectores de nuestra vida social, en lo económico y en lo político, y no necesitan ya que le den espacio, se lo ganan sobra, ¿no? Por sus méritos. Después decido dejarme del ciclismo porque no me llenaba, en definitiva llegó un momento que me cansé un poco de la dirigencia y había otra cosa que sí, para mí era más importante, que era lo político. Y bueno, me quedé un poco sin hacer nada porque, bueno, me parecía que las circunstancias no son precisamente las que se están dando ahora, ¿no? Donde realmente el país para mí está en emergencia. Estamos en una crisis, la Argentina y el mundo, pero en el caso de Argentina tal vez más extrema que otros, ¿no? Yo a veces digo que a nosotros nos tocó, tuvimos la mala suerte
de tener en Milei el peor presidente del mundo, ¿no? Así como él siempre dice que es el mejor del mundo, y yo creo que no, tuvimos esa mala suerte porque el camino que él ha elegido para recorrer para los argentinos, en definitiva, nos va a llevar a una mayor inequidad en la distribución del ingreso, a mucho mayor pobreza, a que muchas fuentes de trabajo, de industria, pequeñas empresas, medianas empresas, industrias grandes, ¿no?, se tengan que ir del país, ¿no? Y se siguen perdiendo esas fuentes de trabajo en lo que vamos este año, sigue avanzando. Sigue avanzando, y una empresa no es que cerró, volverla a poner en marcha cuesta y lleva mucho tiempo, ¿no? Sí. En cambio, cerrarla pueden cerrar de un día para otro, y deja la tendal de desocupada, ¿no? Ahora está sufriendo las consecuencias también por la política con relación al dólar, el agro. Sí. El agro tiene muchos problemas por los precios internacionales, por las retenciones, por el dólar que está extremadamente bajo, ¿no? Y esos que participan, la mayoría de los productores agropecuarios han apoyado a la política de Milei, ¿no? Exactamente, la asociación rural ahora está un poco medio dividido, como que hay una parte que no quiere más con él y hay otra parte que toma las decisiones, todo lo malo, sigue apoyando. Claro, él se maneja, Milei, muy bien con los medios y con las expectativas, con las esperanzas. Sí. Él mantiene, en definitiva, al pueblo esperanzado, y esa esperanza es lo que le ha permitido continuar y tener el apoyo, según las encuestas, que sigue teniendo ese apoyo, ¿no? Que la gente piensa que si nosotros seguimos sufriendo, después vamos a tener una recompensa. Exacto, sí. Tal vez una de las cosas buenas que ha tenido es que dijo la verdad en el sentido de que vamos a sufrir. Y sigue diciendo que vamos a sufrir más todavía, ¿no? Sí. Que la motosierra se va a hacer más profundo todavía. Pero el tema está que no hay recompensa. Y las cosas que está haciendo mal va a ser muy difícil revertirlas. Por ejemplo, las empresas que se van cerrando. Hablan diferentes números, 1.200, hablan 1.500, no sé, las que sean, pero pueden haber muchas más, ¿no? Empresas que son algunas multinacionales, como Adidas, ¿no? DAS, que estaba en Coronel Suárez, que echó 400 trabajadores, después los empleos indirectos. Ahora Esper, que es un candidato supuesto de Milei, criticó a todos los autopartistas, ¿no? Diciendo incluso que es mejor que se importen los autos, pero no se da cuenta que la industria automotriz tiene 45.000 empleados directos y como 25.000 indirectos. En definitiva son 75 puestos de trabajo menos, que tienen su familia. O sea, y esas empresas, volver a instalarlas, volver a traer a la Argentina, cuesta, ¿no? Cuesta muchísimo, ¿no? Y así pasa por todos los demás recursos naturales, ¿no? Destruyendo instituciones que después va a ser muy difícil. La entrega, la entrega, sí. Y lógico, acá pasa el tema que lo estaba dejando de lado, que es esencial, el tema de la educación, ¿no? Realmente a los profesores se les está dando sueldos prácticamente un 40 o 50% inferior a lo que tenían antes. No pueden realizarse tareas de investigación o ciencia básica que antes realizaban, que eso también le traía beneficios al país, porque, por ejemplo, el tema, hasta como en el dengue, que ha sido en la actualidad, ¿no? Que se han descubierto que la cáscara del poroto, en definitiva, puede ser contra el dengue, ¿no? Sí. Muy eficaz, ¿no? En una defensa consumiendo, ¿no? Sí, o generando vacunas, ¿no? Pero así, en Insta, por ejemplo, haberlos rematado por 18,5 millones de dólares y lo publican, ¿no? Él dice, la base era 6 millones y medio, y publicar la sede central de Insta en Buenos Aires, muy bien ubicada, un edificio de millones, muy antiguo, 18,5, cuando 18,5 para el gobierno nacional no es nada con relación, ellos para frenar una suba del dólar, hubo hace una semana, 10 días, llegaron prácticamente a comprar, a vender casi 800 millones de dólares, ¿no? Fueron 599 y 170, algo así. Eso te da una prueba, ¿no? Y
que sirve de parámetro para medir qué pueden ser 18,5 millones, que estaba la sede del INCA, donde funcionaban las oficinas centrales, ¿no? Con relación al manejo de dólares que realiza el gobierno para frenar esas subas imprevistas que muchas veces el mercado suele producir, ¿no? Aparte lo importante que es el INTA dentro de Argentina, como sus campos, de donde tienen cultivos, donde ellos se han especializado en cómo tratar plagas, en asesorar a los productores. Exacto, el asesoramiento de los productores sí, es esencial. fundamental. Y fundamental porque eso los lleva a producir mucho más, a que las industrias se desarrollen. Y ellos mismos tenían sus semillas. O sea que hay un negocio muy importante con Monsanto, que claro, es la que quiere apropiarse de eso. Exacto, sí, así es, ¿no? Entonces, otra Argentina mejor es posible, busca que de alguna forma todos los ciudadanos, los que están dentro y fuera del movimiento nacional, porque estoy seguro que va a haber gente que lo apoyó a Milei con buenas intenciones, o sea, buscando un cambio, porque sintió una desilusión con el radicalismo y también con el gobierno o con el peronismo, ¿no? Sí. Buscaba algo mejor y él, sabiendo manejar los medios, con esa forma de expresarse que es agresiva, es muy vistosa también se puede decir, ¿no? O llega a la gente, ¿no? Creyó que el cambio podría pasar a través de él. Y no, él en definitiva viene a aplicar una política que hace muchos años se viene aplicando en muchas partes del mundo y que en este caso empezó con Martínez de Oz, pero de alguna forma se ha venido aplicando antes también, ¿no? Perón lo que pretendía hacer es nacionalizar, no depender del extranjero, tener nuestras propias empresas, nuestros propios ferrocarriles, nuestra propia energía. Ya Mosconi con el petróleo quería que nosotros tuviéramos petróleo, pero en definitiva él presenta lo suyo como algo nuevo, único, y es algo viejo, y son políticas que han fracasado, ¿no? Políticas que han llevado al desempleo, a la recesión, y bueno, en definitiva a la pobreza, ¿no? En el caso de él también hay que agregarle, insisto, en que nos deja y les deja a los futuros presidentes una gran deuda no solo en dólares, sino los compromisos que él asume con relación a los recursos naturales son a plazo excesivamente largo, como 30 años, ¿no? Que en definitiva compromete hasta las futuras generaciones, incluso nuestros hijos, ya es poco, nietos, y tal vez hasta los nietos, van a encontrarse afectados por esta política porque le va a privar de posibilidades laborales, va a transformar en un país que salir de la pobreza va a costar muchos años. Entonces, la necesidad mía es, junto con otros dirigentes, claro, esta necesidad que tenés vos de lo que significa para vos hacer política, qué es la política, decidiste formar una nueva agrupación que se va a llamar Otra Argentina Mejor es Posible, ¿no? Bueno, en esto quiero que vos nos digas, nos hagas una reflexión, ¿por qué elegiste este nombre y qué significa para vos hacer política? Claro, Otra Argentina Mejor es Posible porque, en definitiva, busco diferenciarme de la política económica y social que pretende implementar Milei, porque no va a ser la que va a implementar Milei, no nos va a llevar a una mejor Argentina, sino a una Argentina peor. Peor en todos los sentidos, en lo social, vuelvo a repetir, en lo económico, en lo político. También lo que yo pretendo es que se incorpore gente que no haya tenido experiencia en funciones públicas relevantes, ¿no? Priorizo la honestidad, la capacidad, si sea un funcionario después en el futuro, la eficiencia, la entrega que le pongan en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Entrega que debe ser total, ¿no? Prácticamente
todo, su inteligencia, su corazón, ¿no? A veces que hay que dejar de lado un poco la familia, ¿no? No debería ser así, por supuesto, ¿no? Pero a veces es necesario, ¿no? Un ejemplo lo dio Mujica, que le preguntaron por qué usted no quiso ser reelecto, y dice, no, dice, yo me entregué todo, ¿no? Todo el día, todo el tiempo. Y cuando terminó mi mandato, era como que por fin me pude sacar un zapato nuevo que me había estado haciendo doler durante toda mi función, y fue un alivio, sentí un alivio tremendo, ¿no? Lo señalo a él porque es un ejemplo de alguien que llegó al máximo, estuvo en todos los ministros de Agricultura, diputado, presidente, senador, y un gran dirigente un gran dirigente, ejemplo, ¿no? Ejemplo de persona, de humildad, y latinoamericano que está próximo a fallecer y que ahora ha pedido que a él, como luchador de la vida, lo dejen descansar, ¿no? Este guerrero quiere descansar, son textuales palabras que utilizó. Y bueno, entonces, esta agrupación que va a tener personalidad jurídica busca de alguna forma aglutinar todas aquellas personas que no se sientan representadas políticamente por otros sectores, ¿no? Que puede ser el mismo partido justicialista, no es que estemos en contra, podemos llegar a participar de elecciones y no importa la ubicación que tengamos, la cantidad de gente que seamos, sí encontrar nuevos militantes que forman cuadros que sigan ideologías en beneficio de la provincia, en beneficio de la Argentina, ¿no? Y bueno, y que luchen, ¿no? Yo hacía recordar la frase del Indio Solari, ¿no? Que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida, ¿no? Sí. Una canción, ¿no? Y bueno, eso va a ser un poco el camino a seguir, y por suerte ya tengo mis hijos grandes y puedo tal vez tener el tiempo que se necesita para emprender otro tipo de lucha, así como emprendí la lucha con el ciclismo y estuve unos años. Mi lucha es para eso nada más, no pretendo tampoco cargos ni ocupar funciones, no. Sí, me gustaría que haya otros jóvenes, ¿no? Cuadros medios, ¿no? No pretendo ir tan a edad, rango etario tan bajo, pero sería lo ideal porque en definitiva son los más jóvenes los que más necesitan de la formación, ¿no? Por eso Milei tuvo ahí un gran apoyo en el voto de esos jóvenes, que yo observo que hay mucho individualismo, mucha falta de valores, información, sí, la droga que está destruyendo, pero la droga, ¿por qué llega a ellos también? Porque realmente no hay valores, no ven cosas más importantes. Lo más importante está para hombres y mujeres, ir a los boliches, en beber, tomarse, chuparse, disculpe el término que utilizo, ¿no? Pero eso es lo máximo, ¿no? Y hay otras cosas que llenan el espíritu mucho más, ¿no? Como, en definitiva, la caridad, la solidaridad, el ayudar a las personas y en hacer algo para los que quieren a la provincia de la Argentina, algo que en definitiva te llene, te haga sentir mejor, ¿no? Hacer el bien siempre yo creo que es algo que te trae una tranquilidad espiritual muy especial. Yo a raíz de que sigo mucho al Papa, me he acercado un poco más a todo lo religioso, a todo lo espiritual, ¿no? Y especialmente al pobre, ¿no? Que es el eje de todo, ¿no? El cristianismo, que es los pobres, ¿no? Eligió Jesús nacer pobre y por lo tanto, no voy a hablar de religión, pero en definitiva es el camino, ¿no? El camino en tratar de lograr una Argentina mejor y una mayor equidad en la distribución de ingresos, ¿no? No sirve de nada crecer si no se distribuye en forma equitativa eso que se ha producido, ¿no? Si se sigue concentrando la riqueza, va a seguir habiendo pobres en cantidad y en definitiva no vamos a estar
no vamos a hacer un país mejor, ¿no? Yo creo que mientras haya mayor igualdad social, en definitiva vamos a lograr una sociedad más justa. Bueno, eso es. Así es, una sociedad más justa que la que buscamos muchos, ese objetivo, y de que este individualismo ahora nos está consumiendo. Sí. Es tremendo, el individualismo en las grandes ciudades se observa mucho más, ¿no? Está desapareciendo incluso los clubes. Antes había mucho. La vida de barrio también. Una gran contención los clubes. Desapareció. Yo me crié en un barrio y me ayudó eso, ¿no? Yo jugaba al fútbol todo el día en la calle, en las canchitas, ¿no? Jugaba 2 o 3 partidos de fútbol por día, iba en bicicleta, así nació mi gusto por el ciclismo, me iba en bicicleta por el volcán, jugaba en el Tegor, me bañaba en la olla, iba a los diques, cruzaba los diques, pero amigos, esa amistad, ahora yo creo que las tecnologías, si bien son muy útiles, por supuesto, pero también trae algunas cosas que no son buenas, como el individualismo, el estar todo el día en el celular. Eso incluso a los chicos les produce algunos problemas de desarrollo mental, les produce también, que es uno de los problemas que tiene nuestro país y el mundo, ¿no? Como es la obesidad, ¿no? Estados Unidos lo tiene, por ejemplo, ¿no? Y mucho más que acá. Y bueno, hay que tratar en definitiva de ir cambiando un poco esas malas costumbres, ¿no? Y buscar en la actividad social lo que haga realmente te haga ser mejor persona, ¿no? Y llene más tu vida, ¿no? Así es. La lucha es colectiva, se sale colectivamente. Sí, colectivo, no cabe duda, ¿no? Yo como dirigente y presidente de la federación me di cuenta que en los clubes había diferentes personas y todas tenían sus capacidades, ¿no? Es increíble, pero no hay que subestimar a nadie, no hay que ser soberbio. Y de verdad, todos me ayudaban. Yo encontraba siempre en algunos de ellos una ayuda. Y es así, ¿no? Es impensada a veces la ayuda que te pueden dar las diferentes personas, ¿no? Los diferentes clubes, ¿no? Por eso creo en el trabajo colectivo, ¿no? Y bueno, por eso eso es lo que se pretende, ¿no? Los argentinos tenemos que dejar de lado estas divisiones, estas grietas, estas peleas que tenemos y buscar lo mejor para nuestro país, ¿no? Así es, y para nuestra provincia también. Y nuestra provincia, sí. Y nuestra provincia que va a ser el punto a enfocarnos en el futuro, ¿no? Tenemos que tocar un poco más la realidad provincial, que realmente hay conflictos, no está fácil, sabemos muy bien, en definitiva, las presiones que han tenido todos los gobernadores para, de alguna forma, continuar gobernando, porque Milei no le está dando lo que le corresponde, y gobernadores que tal vez hubieran seguido otras políticas no las han podido seguir. Yo quiero pensar bien de todos, ¿no? En el caso del gobernador que era del justicialismo, fue funcionario y de alguna forma manejó la provincia en el último gobierno de Alberto, porque Alberto estaba más dedicado a la presidencia que Claudio Poggi. Me sorprende cómo los diputados nacionales que votaron leyes, la ley base, Sí. Con el tema de la educación, bueno, en definitiva hayan votado en contra del propio partido, ¿no? De Unión por la Patria, ¿no? Porque, los legisladores puntanos tendrían que haber seguido la tradición en definitiva que siempre tuvo San Luis, que era una provincia muy peronista, ¿no? Y de repente vino esta sorpresa, y grata sorpresa, que fue incluso para mí este triunfo arrollador, ¿no? Que fue así también en San Luis de Milei, ¿no? Con el 70% de los votos, algo totalmente impensado. Y bueno, aquí estamos por ese motivo, ¿no? Para tratar de revertir esa realidad y que nuevamente haya un gobierno, ¿no? Que represente las ideas del movimiento nacional y continuemos, ¿no? Realizando las obras que le hacen falta a San Luis, ¿no? Empezando por viviendas que faltan un montón. Se están haciendo, pero son poquitísimas con relación a las necesidades. Falta el tema de acueducto, faltan, bueno, muchas cosas, incluso en los municipios, ¿no? Todos los municipios tienen problemas, ¿no? Ni hablar de La Punta, que ni agua tienen, ¿no?
Y ya sí, los temas de la provincia a mí me gustaría tratar a veces con los propios intendentes, ¿no? Sí. Que son los que conocen mejor la situación en la que se encuentran y las necesidades que tienen de realizar obras, ¿no? Obras para sus habitantes, ¿no? Para su pueblo. Bueno, muchas gracias, No, Pepe, por habernos Muy recibido agradecido, hoy. María, y gracias por esta invitación. Muy bien, gracias. Este fue una entrevista en el nuevo ciclo de Visiones. Nos encontramos en la próxima, que será dentro de pocos días. Gracias.